En esta tutoría de repaso número 3 vamos a continuar con la unidad 2 de la materia acerca de la derivada de una función. Y vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a utilizar algunos teoremas de derivadas. Vamos a esperar a que se cargue la presentación en estos momentos. Ahora sí, ya tenemos la presentación y comenzamos con el primer ejemplo de esta tutoría de repaso número 3. Y nos pide encontrar la derivada de la siguiente función utilizando los teoremas sobre derivación. Y tenemos la función compuesta por dos factores. 2x a la cuarta menos 1 por 5x cubo más 6x. Para realizarlo vamos a utilizar el teorema de la derivación de productos. Ese lo vimos en la tutoría número 2 y aquí lo vamos a recordar. ¿Qué nos dice que tenemos dos funciones? Bueno, acá está g por g, pero es g por f. O f por g. En vez de esta g, tendría que ir una f por g. Y se nos pide derivarla. ¿Cómo se va a hacer? La derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función, más el producto de la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. ¿Qué quiere decir esto? Aquí suponiendo, bueno, aquí en vez de g tendría que ser una f por g. Entonces derivamos primero la función f por la función g, más el producto de la función f por la derivada de la función g. ¿Y qué pasa si tuviéramos tres funciones? Como es el caso de acá, f por g por h. Primero derivamos la primera función, que es f, por la función g por la función h, más el producto de la primera función, que es f, por la derivada de la segunda función por h, más la primera función por la segunda función por la derivada de la tercera, que es h. Es decir, si tenemos un producto, cuando tenemos dos funciones, vamos a hacer primero la derivada de la primera función por la segunda función, más el producto de la primera función más la derivada de la segunda función. Y si tenemos tres funciones que vamos a derivar y se están multiplicando, vamos a hacer tres productos. En el primer producto se deriva la primera función multiplicada por la segunda y la tercera función. Luego le sumamos un segundo producto que va a ser la primera función, como ya la derivamos en el primer producto, ahora va a ir normal. La primera función por la derivada de la segunda función por la tercera. Luego la sumatoria de el producto de la primera función por la segunda función por la derivada que estaba pendiente, que es la tercera función, que en este caso está representada por la variable h o por la letra h. Entonces, llevándolo allá a la práctica, en un ejercicio aquí tenemos dos productos, es decir, dos funciones. Y derivamos, según la regla de producto, como son dos funciones, vamos a sacar dos productos y los vamos a sumar. En el primer producto tenemos la derivada de la primera función, que es 2x cuarta menos 1, y le ponemos una pleca o una prima, perdón, una prima, que nos va a indicar que se va a derivar. Luego, la segunda función sin derivar, 5x cubo más 6x, más la primera función, que es 2x cuarta menos 1, por la derivada de la segunda función, que es 5x cubo más 6x. Y aquí ponemos siempre el valor de la prima, o la pleca. Entonces, f' de x, que nos está indicando una derivada, sería
derivamos el primer producto. Derivada de 2x cuarto, bajamos este cuarto y lo multiplicamos por 2. Cuarto por 2, 8. Por x elevado, y aquí este cuarto se le resta un 1. Nos queda x elevado al cubo. De ahí la derivada de 1 es 0, porque recordemos que la derivada de una constante o un número real que no tenga variable va a ser 0. Por la segunda función, que es 5x cubo más 6x, más el producto de 2x cuarta menos 1 por la derivada de la segunda función o del segundo producto, que es derivada de 5x cubo nos da 3 por 5 es 15. Aquí en este caso está x cubo, pero como se le resta un 1 a la potencia, nos va a quedar 3 menos 1 es 2. Entonces queda 15 por x elevado al cuadrado, más 6x, la derivada de 6x es 6, porque recordamos en los ejemplos de la tutoría número 2, cuando solo tenemos la variable elevado a la potencia 1 se elimina, se nos hace un 1. Por lo tanto, por eso es que queda 6 acá. Aquí la potencia 1 menos 1 es 0 y cualquier elemento, ya sea variable o número elevado a la 0, es 1. Por eso es que esta x se elimina y se convierte en un 1. Ahora procedemos a multiplicar a este binomio por esta variable o este monomio que tenemos acá. 8x cubo por 5x cubo, ¿cuánto nos da? Multiplicamos 8 por 5 es 40. X cubo por x cubo nos va a dar x, y aquí las potencias se suman. 3 más 3 es 6. De ahí más 8 por 6 es 48. Y x cubo por x elevado a la 1 va a ser, como son de la misma base, colocamos x, y la potencia, que aquí tenemos 3 y aquí un 1, nos queda 3 más 1 es 4. Lo dejamos siempre en paréntesis porque acabamos de formar una nueva expresión multiplicando el término 8x cubo por cada uno de los términos del segundo factor. Ahora colocamos más, abrimos paréntesis y colocamos primero el producto de 2x cuarta por 15x cuadrado nos va a dar 2 por 15 es 30. X cuarta por x al cuadrado, ponemos la misma base que es x y sumamos las potencias 4 y 2 serían 6. Y ahora 2x cuarta por 6 nos va a dar 12x a la cuarta, o sea 12x elevado a la 4. Luego, menos 1 por más 15 cuadrado nos da menos 15 cuadrado de x, y menos 1 por más 6 nos da menos 6. Eliminamos en esta línea los paréntesis y colocamos 40x sexto más 48x a la cuarta. Notemos de que en este paréntesis no se pueden reducir términos semejantes porque ninguno tiene potencias iguales. Por ejemplo, acá tenemos 30x a la sexta, pero no hay ningún elemento, ningún término que tenga x a la sexta. Por lo tanto, dejamos, simplemente quitamos los paréntesis y colocamos los valores que están acá respetando su signo. 30x sexto positivo más 12x cuarta menos 15x cuadrado menos 6. Ahora, con esta expresión ya podemos reducir términos semejantes y hay que buscarlos. En este caso tenemos 40x sexto más 30x a la 6, nos queda 70x a la 6. Cuando se van a sumar dos términos que tengan la misma variable y la misma potencia, aquí no se van a sumar las potencias, simplemente se respeta la variable y la potencia. Aquí, por ejemplo, tenemos 48x a la cuarta, buscamos un término que tenga x a la cuarta, que en este caso es 12x a la cuarta. Entonces, 48 más 12 es 60. Y colocamos siempre x cuarta. 30x sexto menos 15x, el 30x sexto ya se sumó con 40x sexto, que da 70x a la 6. Menos 15x cuadrado no se puede operar con ningún otro término, porque no hay ningún término que tenga x al cuadrado. Por lo tanto, colocamos acá menos 15x al cuadrado. Y menos 6, como es un término independiente, es decir, que no tiene variable, y no hay ningún otro elemento que sea término independiente, queda como menos 6. Y aquí tenemos la respuesta de esta derivada utilizando las propiedades del producto de una derivada, que en este caso la respuesta nos da 70x a la 6 más 60x cuarta menos 15x cuadrado menos 6.
No sé si hay alguna duda en este procedimiento. De mi parte, todo claro, ingeniero. Todo bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos de derivadas de funciones logarítmicas. Este material, específicamente esta teoría, está dentro del material de derivada que ha colocado el coordinador en plataforma. Y aquí habla sobre las derivadas de funciones logarítmicas con base b. Aquí tenemos y igual al logaritmo de base b de u. Entonces nos dice la teoría que para diferenciar una función logarítmica con base diferente a exponencial, se puede convertir primero el logaritmo al logaritmo natural. Entonces aquí tenemos una expresión y igual al logaritmo de b o de base b con argumento u. Entonces lo convertimos primero al logaritmo natural, que en este caso sería logaritmo natural de u sobre logaritmo natural de b, donde u va a ser el argumento y b es la base. Dice aquí, lo convertimos al logaritmo natural por medio de la fórmula de cambio de base y luego se procede a diferenciar la expresión resultante. Y aquí nos da el ejemplo. Por ejemplo, considere y igual al logaritmo base b con argumento u, donde u es una función diferenciable de x. Entonces la fórmula de cambio de base es esta. Ahora tenemos acá, diferenciar logaritmo de base b con argumento u. Convertimos la expresión en logaritmo natural de u sobre el logaritmo natural de b, que es esta fórmula, donde u, como les repito, es el argumento y b es la base. Teniendo esta expresión, vamos a hacer lo siguiente. Como la teoría nos está diciendo de que u va a ser una función diferenciable de x, significa que el logaritmo natural de b es una constante. Y toda constante no se va a derivar. Y si se deriva, da cero. Por lo tanto, sacamos la constante 1 sobre el logaritmo natural de b y vamos a derivar el logaritmo natural de u. Y recordemos de que la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Por la derivada de u. ¿Por qué? Porque u en este caso representa otra función. Entonces, cuando derivamos u, vamos a derivar también lo que está dentro de u. A eso se refiere esta expresión. Entonces, resumiendo, la fórmula nos quedará, siempre que tengamos un ejercicio que contenga una función logarítmica de base distinta de 10, por ejemplo, o de base distinta exponencial, en este caso de base distinta exponencial, perdón, vamos a utilizar esta fórmula. 1 sobre el logaritmo natural de b por u por la derivada de u sobre x, cuando u va a ser mayor que 0. En vez de memorizar, bueno, aquí recomienda que en vez de memorizar esta regla, se sugiere recordar el procedimiento para obtener esta fórmula. Y aquí lo resume con, primero, convertir el logaritmo de base b, es decir, base distinta exponencial, al logaritmo natural, y luego proceder a derivar. Si esta base b fuera 10, también tendríamos que utilizar esta fórmula, porque la única opción donde no vamos a utilizar esta fórmula es, como nos dice la teoría, cuando la base logarítmica fuera diferente a exponencial. Vamos a ver un ejemplo. Se nos pide derivar o diferenciar la función y igual al logaritmo base 2 de x. Y en este caso, si el ejercicio no nos pide convertir o hacer un procedimiento bastante largo, no es necesario primero convertir la función a logaritmos naturales. Simplemente podemos utilizar la fórmula que se nos acaba de dar en esta presentación. Tenemos acá, colocamos prima indicando que vamos a derivar la función, entonces ponemos y' es igual a logaritmo base 2 de x y que le colocamos acá prima indicando que procedemos a derivar. Utilizando la fórmula nos queda 1
Colocamos 1 sobre logaritmo natural de b. ¿Y qué va a ser b? Es la base. Y la base en este caso es 2. Entonces ponemos logaritmo natural de 2 por u, que en este caso u es el argumento. El argumento acá es x. Logaritmo natural de 2 por x. Por la derivada de u, dice aquí la fórmula. Como u en este caso es x, por la derivada de x. Le colocamos aquí prima indicando que vamos a derivar x. Entonces nos queda 1 sobre x logaritmo natural de 2 por la derivada de x que va a ser 1. Como sabemos de que acá hay potencia 1 en esta variable x, 1 menos 1 es 0. Entonces x a la 0 nos da 1. Por lo tanto, la derivada de esta función logarítmica es 1 sobre x por logaritmo natural de 2. En vez de hacer todo el procedimiento de convertir a logaritmo natural la función que se nos da, utilizamos directamente la fórmula, que también es válido, excepto que nos piden convertir primero a la función logarítmica natural esta función que se nos ha dado. No sé si hay alguna duda en ese procedimiento. Vamos a pasar a ver el siguiente ejercicio. Bueno, Aide me dice que tiene problemas con el micrófono. Está bien, no hay problema. Creo que hay fallas quizás con la señal de internet, quizás a lo mejor. Bueno, veamos este ejemplo. De todos modos, la tutoría va a quedar grabada para que luego la puedan ver. Si y es igual al logaritmo de 2x más 1, encuentre la razón de cambio de y con respecto a x. Cuando se nos dice que encontremos la razón de cambio de y con respecto a x, estamos hablando de una derivada. Es decir, la derivada de y con respecto a la variable x. Y en este caso notemos de que este logaritmo no tiene base. Cuando encontremos una función donde su logaritmo no tenga base, vamos a asumir que la base es 10. Y como la teoría que acabamos de ver dice que cuando el logaritmo tenga base diferente a exponencial, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Significa que una base 10 también, un logaritmo de base 10 también va a ser necesario utilizar esta fórmula si se nos está pidiendo que la derivemos, que es el caso de este ejemplo. Entonces tenemos y igual al logaritmo de 2x más 1. Vamos a asumir que su base es 10. Y siempre que veamos una función donde su logaritmo no tenga base, siempre vamos a entender que su base va a ser 10. Entonces, auxiliándonos de la fórmula, tenemos acá 1 sobre logaritmo natural de b, donde b es la base, por el argumento. Entonces tenemos 1 sobre el logaritmo natural de 10, que es la base 10, por su argumento que es 2x más 1, por la derivada de su argumento. Es decir, el argumento del logaritmo es lo que lo acompaña, que va a ser 2x más 1. Mantenemos la expresión 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 2x más 1 y aquí procedemos a derivar. Derivada de 2x va a ser 2. Derivada de 1 por ser una constante es 0. Entonces, multiplicamos 2 por 1 es 2. Nos queda 2 sobre 2x más 1 por logaritmo natural de 10. Y esa es la respuesta o la derivada de esta función logarítmica. Como podemos ver acá,
Una vez tengamos la fórmula de la mano, podemos utilizarla de forma directa y podemos encontrar fácilmente la derivada de una función logarítmica, siempre y cuando su base sea distinta a exponencial. Ahora veamos diferenciación de funciones exponenciales con base b. Ahora que ya nos resulta familiar la derivada de e elevado a la u, recordemos que e elevado a la u va a ser e elevado a la u, la derivada. Entonces, consideremos la derivada de la función exponencial más general, b elevado a la u. Como b es igual a e, esta es una fórmula, b igual a exponencial elevado al logaritmo natural de b, es posible expresar b elevado a la u como una función exponencial con base e, una forma que puede diferenciarse, es decir, que puede derivarse. Entonces se nos está pidiendo, por ejemplo acá, la derivada de b elevado a la u. Entonces convertimos, como acá decimos, de que b es igual a e elevado a logaritmo natural de b, bueno, aquí está pidiendo la palabra Kenneth. Estaba convirtiendo porque en el mismo anterior. Se oye cortado, ¿nos puede hacer el favor de repetir? Se escuchó bastante cortado lo que habías comentado. Estaba compartiendo. No se miraba la presentación. Sí, no, mira. Ah, bueno, aquí yo tengo, aquí me aparece en la computadora que estoy compartiendo porque me aparece una marca, un recuadro ahí donde indica que está compartiéndose la presentación. Probablemente tal vez por fallas de internet, tal vez que yo tengo o tal vez ustedes donde se encuentran, no se logra ver. Pero en la grabación sí va a quedar la presentación. Y igual yo les puedo compartir la presentación de este día en el grupo de WhatsApp. Por favor. Bueno, entonces aquí les explicaba, se puede ver en estos momentos se puede ver la presentación que tengo. Si me hacen el favor de indicarme. No aparece. Bueno, aquí a mí me parece que sí la estoy compartiendo. Lo que voy a hacer es, bueno, hoy sí se puede ver. Bueno, voy a seguir explicando esto y en la grabación, aunque a veces haya falla en el momento que se está dando la tutoría, en la grabación siempre queda, ahí sí se logra visualizar la presentación. Voy a seguir explicando esto, espero que en el recurso de la explicación de esta teoría logren ver la presentación. Si no, en la grabación va a quedar y igual yo les comparto las presentaciones ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, ya continuando con lo que es la derivada de funciones exponenciales, les comentaba de que tenemos b elevado a la u y se nos pide derivarla. Entonces, antes de derivar, procedemos a convertirla b elevado a la u a e, es decir, exponencial elevado al logaritmo natural de b por u. Entonces, al derivar esto, recordemos de que la derivada de e va a ser e con su potencia. Entonces tenemos e elevado al logaritmo natural de b por u. Pero notemos de que la potencia de e es una función, entonces procedemos a derivar esa función. Y la derivada de esa función va a ser derivada del logaritmo natural de b por u. Entonces nos queda e elevado al logaritmo natural de b por u por logaritmo natural de b. ¿Por qué?
porque el logaritmo natural de b es una constante, es un valor, pero u sí se puede derivar. Entonces procedemos a derivar u con respecto a x. Y nos queda la expresión, en vez de e elevado a la n logaritmo natural de b por u, nos queda b elevado a la u, que fue la primera sustitución que hicimos. Asumimos que b es igual a e elevado a la n por b. Entonces acá, cuando ya tenemos la expresión final, procedemos a convertir, en vez de exponencial, lo convertimos a b nuevamente, b elevado a la u por logaritmo natural de b por la derivada de u con respecto a x. En resumen, tenemos que cuando queramos derivar una función exponencial de base b elevado a la u, vamos a utilizar la fórmula b elevado a la u por logaritmo natural de b por el diferencial de u sobre x. Observe que si b es igual a e, entonces el factor logaritmo natural de b de la ecuación 4, es decir, de esta ecuación, es igual a 1. Por lo tanto, si se usan funciones exponenciales con base e, se tendrá una fórmula de diferenciación más sencilla con la cual trabajar. Esta es una de las razones por las que las funciones exponenciales naturales se usan tan ampliamente en el cálculo. Y en vez de memorizar la ecuación que tenemos acá, se sugiere recordar el procedimiento seguido para obtenerla, es decir, hacer todo este proceso. Y aquí lo resumen. Convierta b elevado a la u en una función exponencial natural, aprovechando la propiedad de que b es igual a exponencial elevado a logaritmo natural por b, y luego se procede a diferenciar o a derivar. Luego de haber visto esta teoría, veamos un ejemplo. Diferenciar 4 elevado a la x. Siempre y cuando no nos pidan dejar un procedimiento convirtiendo la función, como lo dice aquí, convierta el exponente b elevado a la u a una función exponencial natural, utilizamos la regla, perdón, la fórmula para derivar una función exponencial, que va a ser b elevado a la u va a ser igual a b elevado a la u por logaritmo natural de b por diferencial de u sobre x. Entonces, utilizando la fórmula tenemos 4 elevado a la x, este va a ser b elevado a la u. Entonces ponemos 4 elevado a la x por el logaritmo natural de 4, es decir, base. Estamos acá en esta fórmula. Ponemos la expresión, en este caso b elevado a la u, ponemos b elevado a la u por el logaritmo natural de b, de la base, por la derivada de su potencia. Entonces ponemos 4 elevado a la x por logaritmo natural de 4 por la derivada de la potencia de esta expresión exponencial, que en este caso es x. Ponemos x'. Entonces nos queda 4 elevado a la x por logaritmo natural de 4 por la derivada de x, que va a ser 1. Entonces concluimos de que la derivada de la función exponencial 4 elevado a la x va a ser 4 elevado a la x por logaritmo natural de 4, utilizando la fórmula para derivar funciones exponenciales. Lo hacemos de forma directa. No sé si pueden ver el ejemplo o si ya pueden ver la presentación. Pueden ver, o bueno, si logran ver, no sé si tienen alguna duda o pasamos al siguiente ejemplo. Si no logran ver la presentación, pues en la grabación de la tutoría sí se va a lograr ver. Sí, Hoy sí logran ver. sí, ingeniero, se ve. Muy bien. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Aquí es utilizar la fórmula directa de la derivada de una función exponencial. De mi parte, ninguna duda.
Muy bien, gracias. No sé si hay otro comentario o seguimos con el siguiente ejemplo. Bueno, veamos ahora este ejemplo. Encuentre la derivada de exponencial elevado a la 2 o e elevado a la 2 más x elevado a la e más 2 elevado a la raíz cuadrada de x. Y procedemos a derivar. Primero veamos de que e elevado a la 2 es una constante. Al utilizar la calculadora nos va a dar un resultado. Por lo tanto, este valor va a ser 0. La derivada de e elevado a la 2. Ya no colocamos nada acá. Pero x elevado a la e sí se puede derivar. Y para derivar, bajamos e acompañando a la variable x como su coeficiente, e elevado a la e por x, y la potencia e le restamos un 1. Entonces nos queda e por x elevado a e menos 1 más 2 raíz cuadrada de x. En este caso tenemos un exponente. Y para derivar, nos auxiliamos de la fórmula de la derivada de una función exponencial, que es esta. B elevado a la u es igual a B elevado a la u por logaritmo natural de B por la derivada de u con respecto a x. Entonces ponemos acá, derivada de 2 elevado a raíz cuadrada de x va a ser 2 raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de la base, que es 2, por la derivada de la potencia, que en este caso es raíz cuadrada de x. Pero, bueno, primero bajamos a la siguiente línea, entonces nos queda e por x elevado a la e menos 1 más 2 elevado a raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de 2 por la derivada de raíz cuadrada de x. Recordemos de que para derivar raíces lo que debemos de hacer es reescribir de nuevo la función y dejarla en función de una potencia. Entonces, dejando la función como una potencia, la raíz cuadrada de 2 es equivalente a tener un medio. Si aquí fuera una raíz cúbica, entonces no tuviéramos un medio, sino que un tercio. Si fuera un quinto acá, raíz quinta de x, fuera 1 sobre 5. Pero en este caso, como es 2, la raíz cuadrada de 2, perdón, la raíz cuadrada de x, el índice de esta raíz va a ser 2. Entonces nos queda x elevado a un medio. Y le colocamos acá una prima, una pleca o una coma, indicando que vamos a derivar esa función o ese término. En esta línea dejamos siempre e por x elevado a e menos 1 más 2 raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de 2 por, y aquí un medio pasa a acompañar a x como coeficiente. Un medio de x y un medio se le resta un 1. Un medio menos 1 va a ser menos un medio. Entonces nos queda un medio por x elevado a menos un medio. Recordemos de que no pueden haber potencias negativas. Debemos de pasarlas a potencias positivas. Y para pasar la potencia negativa a positiva, en este caso, nos auxiliamos de las propiedades de los exponentes. En esta línea se mantiene e por x elevado a e menos 1 más 2 raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de 2 por un medio. Y aquí, para pasarlo a positivo, lo invertimos. Invertimos toda la expresión. Entonces dejamos 1 sobre x elevado a, perdón, x elevado a un medio. Notemos de que acá la potencia ya se hizo positiva. Voy a hacer un poco más grande la presentación para que se logre ver. Entonces acá ya se hizo positiva. 1 sobre x elevado a un medio. Entonces notemos de que este 2, un medio, puede dividir a toda la expresión, a esos tres términos, a 2x
perdón, a 2 raíz de x por logaritmo natural de 2 por 1/2 de 1 sobre x elevado a 1/2. Entonces, lo hacemos una sola expresión. Y como aquí x está elevado a 1/2, sabemos de que x elevado a 1/2 es raíz cuadrada de x. Entonces nos va a quedar la expresión e por x elevado a e menos 1 más 2 raíz de x por el logaritmo natural de 2, y este 2 pasa a ser denominador de toda la expresión. 2 por x elevado a 1/2 pasa a ser una raíz, así como estaba al principio del ejercicio. 2 por raíz cuadrada de x. Y así tenemos ya simplificada la expresión para no dejarla en función de 3 términos, este producto. Así que nos queda 2 raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de 2 sobre 2 por la raíz cuadrada de x en este término. Y acá siempre nos queda e por x elevado a e menos 1. ¿Alguna duda o algún comentario en este ejercicio? Bueno, si no, pasamos al siguiente ejemplo. Diferencie la función. Si es posible, utilice primero las propiedades de los logaritmos para simplificar la función dada. Entonces tenemos acá y igual al logaritmo base 5 por 2x más 1. Como acá nos dice que primero hay que utilizar las propiedades de los logaritmos para simplificar, entonces en ese caso sí tendríamos que utilizar la fórmula de cambio de base. Para cambiar una base de una función logarítmica que tenemos base b, lo hacemos primero logaritmo natural de u, que va a ser el argumento, sobre el logaritmo natural de la base, para valores donde u va a ser mayor que 0, es decir, el argumento del logaritmo va a ser mayor que 0 o positivo, a eso se refiere. Entonces tenemos, como acá tenemos la función, la cambiamos de base a logaritmo natural. Entonces nos queda logaritmo natural de u. ¿Cuál va a ser u? El argumento 2x más 1 sobre logaritmo natural de b. ¿Cuál va a ser el valor de b en esta función? En esta función b es la base, que es 5. Entonces ponemos logaritmo natural de 5. Teniendo ya esta expresión, procedemos a derivar y nos auxiliamos de la derivada de un cociente. O simplemente, para hacerlo mucho más fácil, podemos sacar este logaritmo natural de 5, sacarlo de la función y solamente derivar el numerador. ¿Por qué? Porque el denominador es una constante, es un valor, es un número real. Entonces, al sacarlo, el logaritmo natural de 5, como está denominador, nos queda 1 sobre logaritmo natural de 5 por el numerador, que es logaritmo natural de 2x más 1, y esta expresión sí la debemos de derivar porque ya contiene variables. Entonces tenemos 1 sobre el logaritmo natural de 5 por, recordemos de que derivar un logaritmo natural nos da 1 sobre su argumento, 1 sobre 2x más 1, por la derivada del argumento, que en este caso es 2x más 1. Nos queda 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 1 sobre 2x más 1, y en este caso la derivada de 2x más 1 va a ser 2, porque derivada de 2x es 2 y derivada de 1 es 0. Aquí hay una multiplicación de fracciones, nos queda 2 sobre logaritmo natural de 5 por 2x más 1. Entonces, la respuesta es 2 sobre el logaritmo natural de 1, perdón, 2 sobre el logaritmo 2x más 1 por logaritmo natural de 5. Y aquí vemos el ejemplo, pero utilizando la fórmula de una manera mucho más sencilla, el ejercicio, resolviéndolo, que convirtiéndolo primero a logaritmos naturales. Es decir, convirtiendo primero esta función, cambiándola o haciendo un cambio de base. En cambio acá, esta forma que vamos a ver,
lo que explicamos en el primer ejemplo de funciones logarítmicas, que es utilizar la fórmula directa de esto, cuando tengamos funciones logarítmicas, que en este caso tenemos y igual al logaritmo base 5 por 2x más 1. Aplicando la fórmula para derivar una función logarítmica tenemos 1 sobre logaritmo natural de la base, en este caso es de 5, logaritmo natural de 5 por u, que es el argumento. El argumento es lo que está en paréntesis de acá, 2x más 1, por la derivada de u, es decir, la derivada de este argumento. La derivada del argumento de esta función es 2x más 1. Entonces colocamos 2x más 1 y le colocamos acá la coma o la prima para indicar que se va a derivar. Entonces nos queda 1 sobre logaritmo natural de 5 por 2x más 1 por la derivada de 2x más 1, que es 2. Este 2 se multiplica con la fracción y nos queda 2 sobre 2x más 1 logaritmo natural de 5. Y esa va a ser la derivada de esta función. Notemos de que utilizar la fórmula directa es mucho más fácil que estar convirtiendo primero la función al logaritmo natural. Nos ahorra tiempo. Y solo vamos a utilizar este procedimiento más largo en caso que el ejercicio así lo pida. De lo contrario, ustedes perfectamente pueden presentar un ejercicio, ya sea de una tarea o del examen, utilizando la fórmula directa para derivar logaritmos. No sé si hay algún comentario, alguna duda en este ejemplo. Kenneth o Aite. Todo bien. No, todo en orden, ingeniero. Bueno, entonces continuamos con este ejemplo. Diferencia la función y igual a x a la quinta menos 5 elevado a la x. Y procedemos a hacerlo de una forma directa, con las diferentes propiedades para derivar una función. Derivada de 5 de x a la quinta va a ser 5x a la cuarta, porque este 5 pasa de coeficiente a multiplicar por x, y aquí se le resta un 1 y nos queda 5x elevado a la cuarta. Y aquí 5 elevado a la x. Nos auxiliamos de la fórmula para derivar funciones exponenciales. Entonces, acá tenemos b elevado a la u es igual a b elevado a la u por el logaritmo natural de la base por la derivada de su potencia. Entonces colocamos acá menos, ponemos aquí menos y abrimos paréntesis para indicar que todo lo que se va a proceder a elaborar va a ser afectado por el signo menos. Tenemos 5 elevado a la x por logaritmo natural de la base, que es 5, por la derivada de la potencia de la función, que en este caso es x. Si aquí fuera 5 elevado a 2x, entonces aquí en esta parte, en este paréntesis, fueran 2x, pero como solo está x, solo dejamos la variable x. Entonces, derivada de x va a ser 1. Por lo tanto, la expresión nos queda 5 por x a la cuarta, que es la derivada de x a la quinta, menos 5 elevado a la x por logaritmo natural de 5. Y esa es la respuesta o es la derivada de esta función. Notemos de que al utilizar la fórmula para derivar una función exponencial es mucho más sencillo que hacer un procedimiento largo, excepto que, como lo repito, se nos indique que hagamos un procedimiento un poco más largo. De lo contrario, podemos utilizar las fórmulas para derivar de forma directa. No sé si hay algún comentario o alguna duda en este ejercicio. Bueno, si no lo hay, hasta aquí llegáramos con esta tutoría de repaso, y les recuerdo de que el día de mañana tendremos la tutoría ordinaria número 3, siempre acerca de las derivadas.
vamos a ver otros temas también de esta unidad 2. Y bueno, va a ser de 1 a 3 de la tarde, como siempre. Y recordarles también de que ya pronto vamos a tener el primer examen. Así que comiencen ya a repasar para que no se les vaya a ir acumulando lo que es el contenido que se va a estar evaluando, que va a ser las 3 tutorías. El contenido de la unidad 1 y el contenido de la unidad 2. Cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través de la plataforma, el correo electrónico y el grupo de WhatsApp. Así que por el momento eso es todo y pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias.